Gustavo, aquí te estoy haciendo este pequeño video, bueno, dura algo, sobre cómo ayudarte con tu vehículo. Espero le entiendas y espero también le sirva a alguien más. Em, pues aquí voy, ¿no? Con la explicación. Muy bien, aquí ya tengo pues una ilustración de cómo sería tu vehículo. Las 6 baterías de 12 volts en serie conectadas, pues prácticamente aquí tienes los 72 voltios. Y estoy ilustrando 4 paneles, creo que fue lo que me mencionaste que tenías. Sin embargo, la forma de conectarlo, como te lo voy a explicar, vas a poder conectar cualquier tipo de panel. Pero antes vamos a repasar un poco lo que más o menos te entendí y cómo es la situación que tienes ahorita. Mencionaste que aunque pusieras los 4 paneles conectados en serie, no puedes cargar tu banco de baterías, digamos, si esto lo conectaras así. Aquí en tu extremo, si tú conectaras esto directo a tu banco de baterías, no es posible. Y sí, es correcto. ¿Por qué? Porque los paneles solares, aquí ya saqué los datos del fabricante y de la marca, dicen que a circuito abierto son 22.2 voltios. Pero eso no nos interesa. El circuito que interesa es 17.9 volts. Es la carga que te va a dar cuando estés haciendo circular una corriente de 7.54 amperes. Si 17.9 lo multiplicamos por 4 paneles, aquí ya hice mis cuentas, ¿no? Para hacerlo más rápido aquí en el video. Esto nos estaría dando 71.6 voltios. Para poder cargar un banco de 72 voltios de baterías de plomo ácido, mínimo necesitas llevar las baterías a unos 13.8 voltios. Y si es posible, cuando hagas la etapa de desulfatación, las debes de llevar a unos 14.4 volts. Para poder lograr esos voltajes, voy a agarrar el marcador claro para que se vea mejor. Para poder lograr esos voltajes aquí necesitarías tener al menos en tu arreglo de paneles solares, para 13.8, pues obviamente por 6 serían 82.8 voltios. Y para 14.4 serían 86.4 volts. En general, aquí tienes que tener un sistema que tenga capacidad de darte unos 90 voltios. Y eso no lo estamos logrando, nada más estás llegando a los 71.6. Obviamente esto es con circuito con carga. A circuito abierto sí lo podrías lograr, pero no lograrías la máxima eficiencia de los paneles porque el fabricante te especifica que este es el voltaje a su máxima potencia. Entonces, pues el objetivo aquí sería cambiar este diseño y obviamente lo que tú mencionabas era un intensificador de corriente. Prácticamente el nombre comercial que tienen no es intensificador de corriente, no aumentan la corriente, aumentan el voltaje y penalizan un poco la corriente. Prácticamente estaremos hablando de un convertidor DC-DC, pero en este caso este convertidor DC-DC tendría una salida out, lo mandaríamos prácticamente al positivo al negativo y tendría una entrada in, su positivo y su positivo y su negativo y su negativo. Pero estos se llaman step up o boosters, que son los que elevan el voltaje de su entrada a su salida. Los que normalmente conocemos en los vehículos eléctricos por lo general son step down o ¿cuál es el contrario? Boost, se me olvidó el nombre. Ahorita lo voy a recordar. Ellos normalmente bajan el voltaje directamente. Entonces prácticamente esto es lo que te va a resolver el problema. ¿Y cómo le harías aquí? Hay un convertidor de CDC que encontré en internet, en Amazon. Aquí te lo muestro. Aquí está, mira. Este es un convertidor de CDC que está en Amazon por 34 dólares. Y este es el vendedor, The Rock. Y pues este convertidor es de 1500 watts. Obviamente es muy grande para lo que necesitas, pero este es el que encontré que tiene las salidas de voltaje necesarias.
Este convertidor puede tomar voltaje de entrada de 10 hasta 60 voltios de tus paneles solares y te va a convertir a la salida, te puede entregar desde 12 hasta 90 voltios de salida. Entonces es justo para lo que se necesita. Y es muy simple, es muy sencillo. Tiene aquí los dos bornes de salida de voltaje, que es por donde lo vamos a conectar a tus baterías. Y del otro extremo tiene los bornes, tiene dobles, ¿no? Dobles bornes de entrada, porque es decir, tiene capacidad de mucha corriente. No vamos a necesitar toda la corriente, lo que nos importa es el voltaje de salida. Y lo interesante de este es que este convertidor puede trabajar en modo de regulación de corriente y en modo de regulación de voltaje. Ahorita te voy a explicar precisamente cómo funcionaría, ¿no? Y es análogo, eso me gustó también porque hay unos digitales que traen display y lo configuras. Pero para esta aplicación yo te voy a recomendar que lo pongas análogo porque por la forma en que se comportan los paneles solares cuando amanece y cuando se hace de noche. Va a empezar una curva muy lenta de voltaje, entonces el análogo yo creo que va a trabajar mucho mejor. Entonces voy a continuar explicándote aquí. Ya me acordé. Se llaman step down o bulk. Es un bulk DC-DC converter. Estos dos términos son los que bajan voltaje, estos son los que elevan el voltaje. Bueno, muy bien. Entonces si colocas un convertidor como esos, vamos a borrar esta parte que ya no se necesita. Prácticamente, como decíamos, de 12 hasta 60 voltios de entrada. Y a la salida tendrías máximo 90, que es suficiente para cargar tus baterías y mandarlas hasta un modo de desulfatación en caso de que lo necesites. Hay muchas formas en las que puedes llegar a conectar tus paneles. De hecho, con este tipo de convertidor podrías desde hecho hasta conectar hasta un solo panel que te dé salida de 12 voltios y hasta los 4 paneles que te den, bueno, o incluso puedes conectar 2 en paralelo y luego esos dos y dos en paralelo en serie, etcétera. Entonces, para este ejemplo lo voy a poner todos en paralelo. Vamos a conectar todos los positivos en paralelo y lo mandaríamos al positivo de tu DC-DC, y todos los negativos de los paneles los mandarías al negativo del DC-DC a la entrada. Entonces habíamos dicho que el panel a circuito abierto eran 22 volts, 22.2 volts, y a circuito con carga eran 17.9 volts. Sí, es correcto. Y por los amperes. Y hay otro detalle que encontré aquí. Hay otro detalle que encontré aquí en las especificaciones del fabricante. Este fue el panel que tú me diste, la marca del fabricante RDM, y el que está resaltado en amarillo es el de 80 watts. Sin embargo, aquí es muy simple cómo ellos calculan los watts. Los watts es el resultado del voltaje de operación en modo normal. En este caso ellos lo mandan maximum power con su máxima corriente de operación normal, es 17.9 voltios a una corriente de 7.5 amperes. Pero eso no nos dan 80 watts, eso nos dan 130 y tantos watts o algo así, se pasa. Aquí creo que ellos tuvieron un error, yo creo que se equivocaron en la corriente. Si hacemos el análisis con el modelo de 100 watts, los 19.6 amperes por 5.1 amperes, 19.6 volts por 5.1, sí dan 100 watts. En el caso del de 175 también dan. De hecho me puse a ver otras marcas, por ejemplo en la marca SolarWorld, y es exactamente igual. No confundas el voltaje, la corriente de el voltaje de circuito abierto es totalmente diferente, y la corriente de cortocircuito. Ninguno de estos dos los estamos considerando. Todos los paneles solares te van a dar estos 4 datos. Entonces, en las comparaciones que yo hice, tanto con este de SolarWorld como Canadian Solar, son iguales. Exactamente, si multiplicas voltios por amperes en modo de operación normal, te va a dar la potencia nominal. Entonces aquí hay un error en este fabricante, y yo creo que la corriente de este panel no son 7.54. De hecho aquí la calculé, por ahí tengo mis números, son 4.5 amperes más o menos. 4.5 amperes.
Entonces, estos amperes, si los multiplicamos, si tenemos los 4 paneles en paralelo, realmente aquí tú tendrías 17.9 voltios por 4.5 por 4 serían 18 amperes. Esa sería la corriente que tendría capacidad de meter este sistema. Y obviamente el convertidor de CDC este es de 1500 watts. Entonces es muchísima potencia la que soporta. Entonces soporta más que eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es configurar este DC-DC a un voltaje máximo, que las especificaciones que vienen aquí, de hecho mencionan que una de esta perilla es para ajustar la corriente. Creo que es esta que está aquí, esta de este lado. Y la otra perilla que viene por acá es para ajustar el voltaje. Entonces lo que hay que hacer aquí es ajustar a qué voltaje máximo vas a querer tu sistema. Entonces, ya habíamos dicho que si las quieres cargar tus baterías a 13.8 voltios cada una, entonces esto sería por 6, estarías hablando de 82.8 voltios. Tengo los números, 82.8 voltios. Entonces aquí se regularía la salida a 82.8 voltios máximo, pero luego también tienes que regular la corriente. Entonces aquí voy a poner el teléfono aquí. Obviamente el hecho de regular 82.8 máximo es para no sobrecargar tus baterías. No importa cuánta corriente puedas generar con los paneles ni cuánta corriente pueda manejar el DC-DC. Con regulando el voltaje nunca vas a exceder de eso y siempre vas a estar seguro de que tus baterías están cargándose correctamente, ¿no? Ok, pero ahora hay que regular la corriente. ¿Por qué hay que regular la corriente? Este DC-DC nos permite hacer eso. Porque tus paneles no tienen la capacidad de proveer 1500 watts. De hecho, si nos vamos aquí, los watts pues serían prácticamente 80 watts. 80 por 4 nos dan estos 322. Bueno, no es exactamente eso, ¿no? Pero 320. Pero según los números que sacamos de voltaje de operación con la corriente máxima de cada panel por 4, estamos hablando de 322 watts. Entonces, si tú le dices al DC-DC, mete 1500 watts de potencia, el DC-DC no va a poder suplir la corriente porque los paneles no van a tener tanta corriente. Entonces, por eso hay que regular la corriente. Hay que decirle al DC-DC, hey, bájale, eres más potente, pero mis paneles solamente te pueden dar cierta capacidad. Incluso yo recomiendo que estén un poco abajo. Porque por eso decía, porque cuando vaya amaneciendo o vaya anocheciendo, los paneles ni siquiera van a poder meter 80 watts, ni siquiera entre los 4. Cuando amanezca, acuérdense, la curva de sol de energía es algo así. Y los 80 watts por paneles lo van a tomar solamente en esto. Y si es que lo toman, si está medio nublado, si el sol les pega de lado, no vas a tener nunca los 80 watts máximo. Eso es lo máximo que puedes lograr. Entonces hay que configurar el DC-DC para que haya una corriente promedio que más o menos pueda trabajar en esta zona de aquí, y esta parte pues vamos a ver cómo se comportan. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con eso? En otras palabras, la potencia máxima disponible van a ser 322 watts de entrada. Entonces nunca vas a poder tener más watts a la salida, esa es una regla. Incluso vas a tener menos porque el DC-DC utiliza parte de esa energía para procesar la conversión y pierdes una parte. Vamos a suponer que pierdas, no sé, de un 5 a un 10%. Entonces, no sé, que te queden 300 watts, que te queden 300 o 280. Vamos a ser un poco más pesimistas. Que te queden 280 watts disponibles después del proceso de conversión. Entonces, ¿cuánta corriente debemos de regular a la salida? Si tenemos 280 watts disponibles y tenemos también el voltaje 82.8 voltios, pues prácticamente es la ley de Ohm, es corriente es igual a potencia entre voltios. Entonces sería 280 entre 82.8 voltios. Y ese dato no lo he calculado, así es que vamos a la calculadora. Serían 280 entre 82.8, 3.38 amperes. Entonces, si tú regulas el convertidor de CC a limitarlo nada más a 3.38 amperes máximo,
asegurarías que a partir de cierta hora del día los 4 paneles en paralelo podrían hacer circular esta potencia de carga continua en tus baterías. ¿Cuándo? 3.38 amperes continuos hasta que llegue a 82.8 voltios. El DCD se va a cortar y perfectamente vas a poder cargar tus baterías. Ahora, hay una cosa más. Ahorita que mencioné cómo funciona el panel conforme amanece, conforme avanza el día, y que hay un pico más o menos así, y ese es el punto óptimo, y cómo definí este cuadro idóneo, ¿sí? Esta parte de aquí es la parte incierta, o es la parte donde ¿qué va a hacer el DC-DC cuando no tenga suficiente corriente y voltaje en la entrada para poder elevar el voltaje a 82.8 y poder regularla a 3.38 amperes? Entonces puede ser que haya un poco de corriente, jala la corriente, pero los paneles no lo soportan y luego se apague y luego se encienda. Entonces mi recomendación a lo mejor aquí sería que agregaras unos cuantos capacitores en paralelo, no sé, de unos 3300 microfaradios a 16 volts o a 35 volts. Son caros estos, pero si entre más agregues, los capacitores pueden servir como un amortiguador entre los paneles y el DC-DC. La otra opción es que hagas pruebas. Ya que tengas este convertidor, a lo mejor no quieres hacer esta configuración en paralelo. A lo mejor y a lo mejor el convertidor DC-DC trabaja más óptimo acuérdate, aquí lo que estamos haciendo en esta configuración, como lo hicimos, es elevando de 12 volts. Bueno, no es 12 voltios realmente. Los paneles van a meter 17 volts, ¿no? 17 voltios lo estamos elevando a aproximadamente 83 volts, redondeando, ¿no? Pero si en lugar de ponerlos en paralelo, los pones 2 en serie y luego estos otros 2 en serie y los conectas en paralelo, este grupo y este grupo, algo así, para formar, ¿qué serían? 17 por 2 serían 35, 33 volts, 34 volts. Entonces para elevar a 83. Ahora el convertidor de CDC ya no va a hacer tanto esfuerzo, porque inicialmente estabas de 17 voltios, lo estabas elevando a 83. Son más de 3 veces estás elevando el voltaje. En cambio, de 34 a 83 es 2,5 a 2.3, no sé cuántas veces. ¿Sí me explico? Incluso poner 3 paneles en serie, ¿no? Entonces, a lo mejor el DCS se esfuerza menos y trabaja más eficiente. Entonces, esta es la idea. Obviamente, y estos capacitores pues también pueden ayudar, ¿no? Como decía, a amortiguar que el DCS entre, o simplemente tendrías que poner algún sistema o algo que cuando pase de cierto voltaje se encienda. Creo que los convertidores tienen un voltaje mínimo, que automáticamente cuando ya supere ese voltaje empieza a trabajar. Pero eso va a ser una situación ya menor. Esta es la solución general que creo que te puede servir. Y un comentario final. Este tipo de convertidores no son aislados. ¿Qué significa que no sean aislados? Cuando son aislados quiere decir que la energía que entra por esta parte no toca, es como si hubiera una línea imaginaria aquí con la parte de la salida. En este caso, este convertidor de CDC sí tocan, no sé cuál sea la parte dependiendo cómo está diseñado, pero haz de cuenta que el negativo de la entrada está en paralelo con el negativo de la salida, algo así, o sucede en la parte de acá. No son convertidores aislados. Entonces debes de tener cuidado para que cuando hagas este arreglo no asumas que el negativo es el mismo de acá o el positivo es el mismo de acá. Son diferentes, o en un lado sí porque lo eleva, pero en el otro lado pueden ser en común. Entonces en tu sistema pues es bueno, pero 72 voltios ya es considerablemente alto, un voltaje alto, te puedes dar un toque eléctrico leve. Entonces yo te recomiendo que manejes aislados todos tus cables de tus paneles con el chasis del vehículo. Y el banco de tu batería, tanto el negativo y el positivo, también maneja los aislados del chasis del vehículo. Y de esa manera va a ser más seguro tu instalación. Espero que te haya servido este video. Y a cualquiera que le sirva también, pues cualquier comentario, duda, ahí a la orden. Saludos.